Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida al cuarto y último día del segundo encuentro de museos y colecciones geológicas y paleontológicas, denominado Desde la gestión de colecciones, el cual estará dedicado a los aspectos relacionados con el cuidado de colecciones geológicas y paleontológicas. Hoy los estaré acompañando. Mi nombre es Natalia Cabrera, soy geóloga del Servicio Geológico Colombiano y para mí es un placer poder estar con ustedes hoy. Quisiera iniciar este gran día agradeciendo a todos nuestros conferencistas y panelistas invitados durante todo el evento, a nuestros moderadores, a nuestra presentadora Adriana Vera que nos estuvo acompañando en los días anteriores y que hoy nos acompañará durante el panel y finalmente darles un agradecimiento muy especial a todos ustedes, nuestros participantes. La agenda de esta jornada inicia con la charla magistral a cargo de Vicen Carrió. Continúa con la presentación del Directorio de Museos y Colecciones Geológicas y Paleontológicas y finaliza con nuestro tercer panel de discusión en torno al cuidado de colecciones geológicas y paleontológicas. Recuerden que si se encuentran interesados en hacer parte de la red temática de museos y colecciones geológicas y paleontológicas, los invitamos a diligenciar el formulario de adhesión a la red en el enlace que estaremos compartiendo con ustedes a través del chat. También les estaremos enviando el enlace para registrar su asistencia en el día de hoy. Para dar inicio a nuestra cuarta jornada, nos acompaña desde Edimburgo la conservadora y preparadora de geología del National Museum Scotland en Edimburgo, acreditada por el Instituto de Conservación del Reino Unido, Vicen Carrió, quien nos presentará la charla titulada Cómo cuidar nuestro patrimonio geológico y paleontológico, conservación preventiva antes que conservación interventiva. Vicen Carrió es bióloga de la Universidad de Valencia, España. Desde 1997 ha desarrollado su carrera en conservación geológica y ha realizado investigaciones en diferentes áreas de la colección del National Museum Scotland en Edimburgo, designada Accredited Conservator Restorer en 2015 por el Instituto de Conservación ICON. Además, se convirtió en asesora ICON Park en 2019. Actualmente está encargada de las colecciones de paleobiología del National Museum Scotland, que incluye 250.000 fósiles, llevando a cabo la preparación y conservación de especímenes para su inclusión en galerías, exposiciones temporales o permanentes y para su investigación. Tiene experiencia en una variedad de técnicas físicas y químicas que incluyen corte y pulido, fabricación de pellejos de acetato, secciones delgadas, elaboración de réplicas, preparación de ácidos, técnicas de campo y conservación preventiva. Les solicitamos a todos mantener sus micrófonos y cámaras apagadas y los invitamos a formular sus preguntas a través del chat. Al finalizar la intervención, seleccionaremos algunas de estas para ser resueltas por parte de nuestra conferencista. Bueno, finalmente damos un especial saludo y la bienvenida a Vicen. Es un gusto contar contigo el día de hoy. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación y pues te damos paso. Bienvenida. Este es tu espacio. Hola, buenas tardes, buenos días. Voy a poner, bueno, primero que nada, agradecerles por la invitación al encuentro, que es todo un honor para mí poder estar aquí con vosotros y compartir, bueno, todo el conocimiento que tengo y que gracias a Dios he podido conseguir por el museo y por todos los sitios a los que he podido acudir. A ver, espera. Ahora no se quiere presentar esto. Present now. Si tienes algún inconveniente, sí, nos avisas y nosotros lo presentamos desde acá. A ver, ¿ya se ve? Listo, sí, ahí ya vemos tu pantalla. Vale, espera que ahora no puedo entrar aquí dentro. De acuerdo, vale, ya estoy preparada. Bueno, pues como ya habéis presentado, el título de mi presentación es esta. Voy a hablar un poco de todo lo que pasa en el sentido de las colecciones en el museo. Voy a centrarme mucho en mi museo para que se pueda ver que no solo por ser museos grandes o ser museos de otros países, no vas a tener ningún problema, ¿de acuerdo? Los problemas existen en todos los museos y por ellos, incluso teniendo los protocolos, puedes
tenerlos y puedes evitarlos al mismo tiempo. ¿Vale? Nuestro material se encuentra en muchísimas partes. El material al principio está en un origen, está en el campo, está enterrado, está en minas, puede estar en laboratorios, puede estar en mesas de estudio, puede estar en universidades, en colecciones, almacenes. Hay muchos sitios en los cuales las colecciones pueden estar inicialmente. Estas colecciones en un principio, cuando estaban en sus minas, estaban enterrados, tenían unas condiciones y cada cambio que ha tenido de posición ha ido cambiando sus condiciones físicas, sus condiciones químicas, biológicas, humanas, climáticas. Ya en Alfred Lucas, en 1924, dijo una frase que a mí siempre me ha quedado impresa, que es: no es suficiente solo contratar un objeto y ponerlo en un museo esperando que permanezca inalterado. El objeto duraría más tiempo si fuera enterrado en su tumba. Y es justamente por eso, porque un material que estuvo en un principio enterrado estaba estable, pero al sacarlo, exponerlo en galerías, ha llegado a deteriorarse y se ha deteriorado por la falta de conocimiento de sus condiciones. A principios del siglo XIX es cuando primera vez que se observó que el material geológico y paleontológico sufría un deterioro. Este deterioro, bueno, los que estaban encargados de esas colecciones dijeron: ¿qué pasa aquí? Entonces fueron y acudieron a los conservadores de arte, que ya por su experiencia fueron los que les dieron unos ciertos consejos. En el 1986 fue cuando el ICOM ya desarrolló y aprobó lo que era el Código Deontológico, en el que fijaba unas normas mínimas de conducta y práctica profesionales del personal para los museos, con lo cual los encargados de los museos no solo tenían que encargarse de lo que eran las piezas o lo que eran los objetos, sino que era más o menos de todo lo que era el contenido del patrimonio que había en esos museos. En 2008, que son bastantes años después, y recientemente ha sido cuando ICOM ha definido lo que es la conservación preventiva, en el cual se dice que son todas las medidas y acciones destinadas a evitar o minimizar futuros deterioros y pérdidas de un objeto patrimonial. Esto es obligatorio para todos los museos para poder acreditarse. Lo importante aquí es que la conservación preventiva no actúa sobre las estructuras físicas o químicas de las colecciones y tiene como fin mantener el material en su estado actual, que es como se encontró cuando estaba en su zona de origen. Entonces, lo que hace la conservación preventiva es controlar todas las condiciones ambientales y del entorno para prevenir el deterioro, el decaimiento y los posibles daños. Mantiene todas las colecciones a salvo. Esto es algo muy importante y que todos los museos y todo el mundo debería tener en cuenta a la hora de tener un tipo de colección. Mi museo tiene aproximadamente 75.000 minerales, 250.000 fósiles y 15.000 rocas. Esto es lo que tenemos registrado. Aparte de esto, tenemos mucho más que no está registrado y estamos hablando solo de geología, ¿vale? Una cosa muy importante en los museos ha sido la distinción entre lo que era un objeto y lo que era un espécimen. Aquí he puesto, ya sé que no es de geología, pero bueno, un ejemplo clarísimo de cómo se consideran las cosas. Aquí tenemos una rana. Una rana es un objeto biológico, es un animal, pero puede estar como fósil, puede presentarse como una lámina dibujada, pero una vez está disecado pasa de ser un espécimen a ser una obra de arte, como se ve aquí, por ejemplo, en este museo de Liverpool, en el que se ha hecho un collar de todas las ranas. Hay muchas similitudes y hay muchas similitudes y diferencias entre lo que es el espécimen y el objeto. Tienen en común la función de las colecciones, los compuestos de las materias primas, causas de deterioro, la insecticida y sus riesgos, una escasez de documentación, una salvaloración histórica de las colecciones, pero sin embargo tienen algunas diferencias que pueden ser la función de las colecciones, algunas técnicas de preparación, aunque la mayoría ya se verá más adelante, son las mismas. Los tratamientos, los lugares de copublicación también son diferentes, aunque deberían ser también comunes, como lo diré más adelante.
Y entonces, siendo que son tan similares los especímenes y los objetos, ¿por qué se han dejado tan abandonados el patrimonio geológico? ¿Por qué no ha sido cuidado como el arte, por ejemplo? Entonces, ¿ha sido una falta de dinero o personal? ¿Ha sido una ignorancia? La mayoría de los comentarios que se han oído siempre son, oh, no pasa nada, son piedras, ¿qué les puede pasar? Pues no, ¿qué les puede pasar? Continúan siendo especímenes y continúan teniendo importancia. Gracias a Dios, el significado y el uso del patrimonio ha ido cambiando y hoy en día se considera que es un bien para la humanidad y todas las generaciones venideras, con lo cual está protegido por un marco jurídico y el material tiene que ser preservado, protegido, investigado y difundido. Esto es algo muy importante que ICOM en el 1972 fue publicado y es donde lo definió y es lo que hay que hacer. En esta diapositiva, en esta pantalla, se ve que hay 4 fotografías. Son las mismas galerías en el 1866 y en el 2020. A principio del museo, cuando el museo empezó a tener colecciones, la idea de un museo era ponerlo todo, exponerlo todo. Cuanto más tenías cosas expuestas, cuantas más cosas había en un museo fuera de en las galerías, era más importante. Gracias a Dios, esto se dio cuenta de que no era así, que no era bueno para las colecciones y, de hecho, algunas colecciones sí que pudieron conservarse y mantenerse con todos estos cambios de condiciones y fueron cambiando más o menos sin deteriorarse, pero muchas de ellas se deterioraron. Y bueno, ahora en el museo es una zona para la comunidad, hay actividades para niños para que aprendan cosas, hay expuestos materiales que no tienen peligros. Y esa es cómo se están cuidando hoy en día los museos. El material geológico y paleontológico está un poco mal informado en el sentido de que son piedras, pero no son piedras. Se nos olvida a veces que el material posee partes orgánicas, inorgánicas y de mezcla, y que cada una tiene unas propiedades distintas. Por ejemplo, en el 1960, en mi museo, todos los fósiles que iban a ser expuestos en las colecciones tenían que ser enmarcados en cajas de madera. Entonces ponían el fósil dentro, lo rellenaban con yeso y después los enroscaban con clavos. ¿Qué pasó? Con el tiempo, ese patrimonio geológico, que en teoría no pasa nada, el yeso, por cambios de temperatura, se ha ido rompiendo. El metal, los clavos, se han ido oxidando. La madera se ha ido doblando. Con lo cual, ¿qué ha pasado con el fósil? El fósil se ha roto. El fósil se ha perdido partes. Ha habido muchos problemas debido a esos cambios de temperatura y de humedad y de no estabilidad para ese patrimonio. Entonces, la historia, si implementamos esta conservación preventiva, podremos frenar el deterioro y, por lo tanto, reducir las pérdidas de valor de las colecciones. Les voy a introducir lo que son los agentes de deterioro. Los agentes de deterioro son 10. Uno de ellos es el fuego. El fuego es algo que no está programado, evidentemente. Tú no programas cuándo vas a tener un fuego ni quieres un fuego cerca de ti, pero son accidentes. Esos accidentes pasan. Aquí, por ejemplo, son los congeladores que tenemos en el museo. Todas piezas, todo obras, todo objetos, todo lo que entra en el museo pasa por los congeladores. Tiene que estar congelado para control de plagas. Bueno, pues una de esas veces hubo un incendio en el congelador y todos estos se... ¿Está bien? ¿Hola? ¿Hola? Ya está.
y hubo un incendio y entonces hubo muchas cosas que se rompieron, entre ellas este cuco. Aquí tengo dos ejemplos más, como es el de los incendios de Nueva Delhi y los incendios de Brasil. Evidentemente no están controlados, ¿vale? Hay que prevenirlos, estas cosas. Entonces, una forma de prevenirlos será tener una alarma de humo con revisiones periódicas, unos armarios metálicos resistentes al fuego, en el cual separes lo que son disolventes, ácidos, aceites, adhesivos y cosas así. Cuando hay fiestas debe haber una protección y estar prohibido sobre todo fumar en las fiestas donde tenemos colecciones que queremos preservar. Y debemos tener un listado tanto de material como de químicos por si hay un incendio. Por ejemplo, los bomberos pueden ayudarnos a salvar esos materiales que hemos elegido. Otro agente de deterioro es el agua. El agua, evidentemente, si vives cerca de un río, si vives en zonas de congelación, descongelación, de nieves, es más frecuente que puedas tener este tipo de problemas. Pero en esta fotografía de aquí arriba tenemos goteras. Las goteras, esas se pueden prevenir. Se pueden prevenir con controles regulares de los edificios para mirar tanto las goteras como las tuberías como aires acondicionados. Se deben utilizar los pallets, que normalmente las colecciones siempre están en los sótanos o áticos, eso es lo normal de todos nuestros edificios. Entonces lo que tenemos que hacer es tenerlos separados del suelo para evitar que el agua no entre dentro del material. Aquí tengo otra fotografía de otras goteras, pero el cajón era otro edificio en el museo. Estaba en la parte superior del edificio. No nos dimos cuenta que había habido una gotera hasta un par de meses después. Cuando nos dimos cuenta, fuimos a buscar un mineral y nos dimos cuenta de que toda ese armario, todos esos cajones estaban llenos de agua, llenos de humedad y se perdió toda la información y perdimos un montón de cosas. Otro agente de deterioro es el robo y vandalismo. Evidentemente, con el robo, nosotros tenemos, por ejemplo, cámaras de seguridad. Esto que tenemos aquí son las fichas de entrada. Si tú quieres venir a visitar el museo, tienes que traer una identificación, cuántos días, cuántas horas vas a estar, en qué edificio vas a estar, a quién vas a visitar. Y entonces es una forma de tener controlada a la gente. Una forma de prevenir el vandalismo o los robos es, por ejemplo, identificar dónde están las piezas más importantes y de más valor en nuestras colecciones. Priorizarlas y entonces ponerlas en sitios más seguros. Hay que recordar, por ejemplo, que las piezas pequeñas son muy fáciles de robar, con lo cual no queremos tener piezas pequeñas de mucho valor a la altura de la gente. ¿Vale? Nosotros, para saber cómo tenemos las colecciones, porque tenemos tanta colección, lo que hacemos es hacer una muestra aleatoria anual de todas las colecciones, con lo cual cada año aleatoriamente nos dicen, bueno, pues hay que buscar estos 200 especímenes. Entonces hay que buscarlos por todas partes, saber dónde están. Evidentemente los tienes todos catalogados y sabes dónde están, en teoría, pero hay veces también que esa teoría no está así. Otro agente de deterioro son los biológicos, que son las plagas, insectos y mohos. En estas fotografías, por ejemplo, tenemos los roedores. Tenemos un gran problema en Edimburgo de roedores. Es una ciudad muy antigua, llena de túneles, llena de edificios encima de edificios encima de edificios, con lo cual hay muchos pasadizos y los roedores es cosas de las que más tenemos. Otra que tenemos muchos son las palomas, las heces de aves, que ahora ya se encontró que, bueno, poniendo clavos de metal en las ventanas, entonces ya no hay tantos. Y luego otro que se intenta evitar, pero que a veces no podemos evitarlo, son las polillas. Entonces está aquí pues una ardilla que ha sido comido toda la piel por polilla. La forma de controlar las plagas es bastante clara. Bueno, eso dicen. Aquí, por ejemplo, en el gráfico, el amarillo y el rojo son las partes en las cuales hay más actividad de plagas.
Entonces, esta actividad de plaga está entre 13 y 35 grados centígrados y por encima de 50% de humedad relativa. Si controlamos estas medidas de temperatura y humedad relativa, esto podremos controlar las plagas, ¿vale? Otra cosa que se puede hacer para controlarlas es tener las áreas limpias y secas, sobre todo en las zonas más vulnerables, limitar las áreas en las que hay alimentos y poner trampas. Por ejemplo, aquí he puesto 2 fotografías de 2 trampas que son las que usamos nosotros, que son las trampas pegajosas o de plunder y las trampas de feromonos de polillas, que son las dos son las que controlamos. Otra cosa que hacemos en el museo tenemos un control de plagas, una normativa para el control de plagas que ha sido instigado en el museo. Y, por ejemplo, aquí he puesto la fotografía que se pone en las áreas vulnerables del museo con material que puede ser comido por la polilla y que es material delicado. Los contaminantes es otro tipo de agente de deterioro. Son llamados COF normalmente, o VOC para Inglaterra o Gran Bretaña. Puede ser contaminantes biológicos y no biológicos, se pueden presentar en gases, aerosoles, líquidos o sólidos y presentan una abrasión sobre todo y una acidificación o corrosión de los materiales. Una cosa importante es que del 30 al 50% del polvo en el suelo viene de los conductos de ventilación o de los zapatos. Aquí he puesto algunas fotos de contaminantes para que se vean las diferencias entre ellos. Esta pieza de aquí, los colores del verduzco, es contaminación cuando se hizo un molde. Cuando se hizo el molde no se limpió bien, entonces se ha quedado ya el residuo para siempre. Aquí se puede ver el polvo en la suspensión o el polvo encima del rinoceronte. Aquí en esta fotografía le he puesto porque hay veces que no nos damos cuenta de las grietas que pueden haber dentro de los armarios. Entonces pensamos que todos los armarios están sellados perfectamente, pero hay veces que no lo están. Entonces cuando nos damos cuenta cuando vamos a abrirlo nos encontramos con todo esto y si encima es un contaminante debido a construcción, este contaminante es muy ácido y muy agresivo y podrá quemar etiquetas y podrá destruir muchas de nuestra información. Esta fotografía de aquí tiene esto de color azul, es el Blu Tack. El Blu Tack tiene material aceitoso, con lo cual si lo utilizamos en las colecciones va a quedar un residuo en las colecciones y en las etiquetas. Aquí, por ejemplo, es lo mismo, una serie de depósitos de contaminante. Este depósito ha sido tanto que ha destruido lo que era el adhesivo y una forma de no perder la disociación será por la sombra del gasterópodo, pero a lo mejor no era ese el que correspondía a esa etiqueta. Esta fotografía de aquí no se ve muy bien, pero es para indicar que las burbujas, el plástico de burbujas es acídico. Entonces, solo hay que utilizarlo de forma pasajera, de forma poco para si es tiempo corto y nunca en contacto con el material. Hay 2 partes, hay una parte que es lisa y hay una parte de burbujas. La parte de burbujas siempre tiene que estar en la parte exterior, porque si está en la parte interior puede dañar, suelta un ácido y ese ácido puede dañar nuestras colecciones. Esta fotografía de aquí debajo es un experimento, es una botella de plástico de acetato de polivinilo que tenía el contenido de lo que es la goma blanca. Entonces, simplemente después de 4 días se deteriora, bueno, estaba deteriorada evidentemente, pero simplemente para mostrar que en 4 días en contacto con monedas de cobre, estas se descomponen. Perdón, miro hacia otro lado. Este es un gran problema. Esto es lo que podemos encontrar en nuestras colecciones debido
a los ácidos volátiles. Tenemos 3 tipos de enfermedades. Yo llamo enfermedades, la gente dice, enfermedades en los fósiles, en los minerales, ¿qué dices? Pero no, tienen enfermedades. Y estas enfermedades son, por ejemplo, se llaman el Vine decay, el decaimiento de Vine, que se da, es como resultado de ácidos acéticos y fórmicos cuando debido a altas temperaturas y humedad relativa. Y esto se da debido a la madera y los barnices que han soltado este tipo de ácidos y cuando están en reacción, cuando están en contacto con cáscaras de caracoles, por ejemplo, que tienen carbonato en sus cáscaras, entonces reaccionan y dan sales y dióxido de carbono, dando un resultado. Este resultado blanquecino que se ve aquí es permanente, es un daño permanente, o sea que ya hemos perdido la pieza para siempre. Aquí en esta fotografía se ve al principio, pero normalmente esto no tiene vuelta atrás. Otra enfermedad es la calclacita. La calclacita es muy exagerada. Ves estas fibras blancas, dices, madre, ¿esto qué es? Son fibras, unas fibras que se van con agua desionizada. Lo único que hay que hacer es probarlas con un pHímetro, que es esto de aquí debajo, esto de aquí, que es unas tiras de papel que te dicen la acidez de las piezas. Cuando se hace y tienes un pH neutro, eso significa que es calclacita. La calclacita con agua se va. Hay que quitarla bien, porque si no se quita bien, va a volver a salir. ¿De acuerdo? Y luego otro tipo de enfermedad es la desintegración de la pirita o la degradación de la pirita, que esta se da cuando hay una humedad relativa mayor del 60%. Entonces reacciona con el agua atmosférica y produce ácido sulfúrico y otros productos. Este ácido sulfúrico lo que hace es quema todo lo que está alrededor de nuestro material. ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer es, una vez vemos que ha aparecido esta enfermedad, el pHímetro nos dará 1 de pH o 2, entonces lo primero que hay que hacer es aislarlo. Se aísla, se ponen bolsas de polipropileno y entonces ya no hay ningún tipo de problemas. Ya, bueno, sí que habrá problemas, esa pieza puede seguir avanzando en su enfermedad, se puede quitar, hay tratamientos para quitar la enfermedad esta, pero bueno, eso es para otra charla, que hay mucho para contar de eso. Las condiciones idóneas serán de 45-55% de humedad y de temperatura 16 al 21%. La prevención serían las alfombras a la entrada, mantenimiento regular de los filtros, materiales de archivo, unos lacados, cosas así. Hay otro tipo de enfermedad que es otro tipo de deterioro, que son las fuerzas físicas, en las cuales cómo sujetar un hueso es muy fácil. Y solo deciros que hay un curso, en el museo hacemos un curso de manejo para la prevención de accidentes en el cual decimos cómo hay que empaquetar, cómo hay que sujetar las cosas y así que no haya accidentes. La radiación es otro tipo de agente de deterioro en el cual, aquí vemos una pieza de ámbar toda craqueada. Hay dos entidades, el CEN y el CIE, que se encargan de decirnos qué tipo de temperatura, qué tipo de iluminación para que no tenga mucha temperatura, que no nos dé temperatura y por cuánto tiempo pueden estar las piezas expuestas. El infrarrojo es el que nos da calor y el UV, el ultravioleta, es el que nos va a hacer reacciones químicas en nuestras colecciones. Por ejemplo, en el caso de la vivianita, que es fresca, tiene un color fresco, es inodoro, pero con luz puede pasar a verde, azul y últimamente al final ser ya negro. Aquí tengo varias fotografías más, una de un hueso, que como se aprecia aquí el color ha cambiado, o un cinabrio que también por la temperatura ha ido cambiando de mineral. Lo que hay que hacer es tener restricciones de la luz, poner luz fría, usar filtros, reductores de intensidad y cosas así. La temperatura y la incorrecta y la humedad relativa incorrecta están relacionadas las dos. Si el aire húmedo se calienta, la humedad relativa disminuye y si el aire húmedo se enfría, la humedad relativa aumenta.
Con lo cual, estos son muy importantes. Puede, por ejemplo, derretir minerales, puede craquear, esto es un hueso de un mamut. Las variaciones, si son muy altas o muy bajas, son malas y las fluctuaciones son peores. O sea que si es un cambio lento, no pasa mucho, pero si es un cambio muy rápido, las fluctuaciones, eso es lo peor que más afecta a nuestras colecciones. Por último, el último agente de deterioro es la negligencia o disociación. Esto está hecho, es un montaje, pero simplemente sacando un cajón y haciéndolo demasiado fuerte, puedes tirar las cosas, los especímenes pueden romperse, romper las etiquetas, perder toda la información. La disociación o negligencia o custodia negligente es el resultado de la tendencia natural de los sistemas a perderse o desintegrarse con el tiempo, la pérdida de objetos, datos relacionados con los objetos o la capacidad de relación entre ambos. En todas estas fotografías se ha perdido la información. El látex pierde el número, aquí no se ha escrito bien el número, aquí se ha escrito la etiqueta y el número en zonas que en realidad se perderán a la hora de tocarlos. Entonces, dar a conocer, por ejemplo, cómo guardarlos, cómo etiquetarlos, cómo usar materiales que no se pierdan y que sean permanentes. Esto va a ayudarnos a que lo tengamos siempre. La documentación es también muy importante. En nuestro caso hacemos documentación escrita y documentación digital. Y en escrita tenemos en 2 partes del museo, tenemos doble catálogo de lo mismo y luego todo en el museo, en los ordenadores, en AdLib. Tenemos en la base de datos que se llama AdLib. El patrimonio geológico y paleontológico tiene también problemas de salud e higiene. Tenemos minerales y fósiles que son radioactivos, como este caso de aquí tenemos en algunas zonas de Escocia que son radioactivas. Tenemos minerales de amianto. Aquí, por ejemplo, hay un cráneo de amianto, no el fósil como tal o el mineral. El mineral existe y el mineral lo queremos guardar, pero el mineral ha sido usado en el pasado para hacer rellenos de grietas en algunos fósiles o en algunos objetos y por eso es importante mirar a ver si tenemos en nuestras colecciones algún tipo de peligros como amianto o radioactivo. Hay piezas muy pesadas, tenemos piezas muy frágiles, tenemos piezas cortantes, entonces, por favor, cualquier cosa que se haga hay que tomarlo en serio y con mucho cuidado. Simplemente un plan de conservación preventiva, una evaluación de los riesgos, un diseño de los procedimientos y los protocolos para mirar qué intervenciones son necesarias y solo realizar aquellas que sean necesarias, porque lo que sabemos ahora, en un futuro, a lo mejor yo hay veces que estoy restaurando una pieza y digo, ay, esta persona, ¿por qué utilizaría esto? Y luego dices, bueno, es lo que había en esa época, intentaron hacer lo mejor que se pudieron. Entonces, por eso las intervenciones pasadas son importantes y hay que respetarlas porque se hace lo que se puede, ¿vale? Pero las intervenciones es mejor hacerla preventiva, que es lo que he estado tomando. Hacerlo antes de intervenir, mejor prevenir. Entonces, si haces toda la intervención preventiva, no hace falta intervenir en las piezas. ¿Vale? Una vez haya un control, sea el control de las condiciones ambientales, podemos hacer un programa de seguimiento de las colecciones y mirar cuáles están bien y cuáles están mal. Y podemos hacer una formación del personal para ayudarles a que todo lo que estén haciendo se haga lo mejor posible. Documentar en todo momento todas las cosas que se hacen y el por qué. Y luego se pueden crear equipos de emergencia. Bueno, en conclusión, la conservación preventiva tiene como objeto reducir y ralentizar el deterioro mediante el monitoreo, la detención y el bloqueo de los agentes de deterioro. Esto es súper importante
y el conservador, restaurador, el curador, las personas responsables de las colecciones deben tener los conocimientos del patrimonio que están bajo su custodia. Esto es muy importante. Tienen que conocer y saber cómo minimizar los agentes de deterioro. Tener un conocimiento de las condiciones ambientales, por cerca de saber usar los aparatos que tengan a mano. Y saber dónde encontrar los recursos con la información, la bibliografía, las conferencias, las redes sociales. Compararlas, porque dices, no, es de geología, no, pero es que tengo papel y entonces el papel puedo hablar con los conservadores de papel. No, pero es que tengo metal. Pues entonces los conservadores de metal también me sirven. O sea, es un poco de saber un poco de todo y coger información un poco de todo y saberla cómo relacionarla. Y, por supuesto, ser realistas a la hora del presupuesto disponible, poner las prioridades en lo que en realidad necesitamos y lo que no. Bueno, aquí he puesto una serie de libros o una serie de links que pueden servir para saber un poco más de las cosas. Y bueno, ya aquí estoy, ya está todo. Gracias por atender. A ver cómo salgo de aquí. Ay, ¿cómo hago esto? No tienes audio, Natalia. Ay, que no sé cómo salir de aquí, perdonad. ¿Dónde está? No sé cómo salir de aquí, perdón, me he quedado aquí. En la parte inferior hay una que dice dejar de presentar, en la parte inferior derecha. Listo. Se me fue. ¿Escuchan? Sí, pero no ¿Aló? puedo, no sale nada. ¿Ves mi pantalla? ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí. Vea la reunión, eso. Aquí, ahí. Vale, ya. Listo. ¿Ahí me están escuchando? Que no sale. Listo. Dale ahí. Sí, Nata. Dale clic ahí en la de la derecha, ahí, y stop. Estoy presente. Uf. Perdonad, no podía quitarla. Listo, perfecto. Bueno, agradecemos muchísimo tu intervención. Realmente ha sido muy interesante todas las estrategias que nos has presentado de conservación preventiva y pues sin duda hemos aprendido mucho de lo que nos cuentas. En este momento vamos a dar paso para un par de preguntas. Nos quedan unos cuantos minutitos, entonces creo que podemos resolver un par. Tenemos la primera de la Universidad de Antioquia. Nos pregunta, ¿no cree que la temperatura y la humedad para la conservación también dependen del país o la región debido a las condiciones en que fueron colectados los ejemplares? No, yo creo que no. Las condiciones de cada museo son distintas, pero estas son las que han estado haciendo muchos estudios y son las idóneas para cualquier tipo de colección. Yo me di cuenta ayer que, por ejemplo, en la Litoteca Nacional, el registro que estaban ellos teniendo era una temperatura de 22 y 25. O sea que tampoco está tan mal. Es más o menos, nosotros tenemos 15, 20, pero porque podemos tenerla así. Pero no depende de cada museo, de cada país, depende de cada tipo de colección. Hay colecciones que pueden estar más frías y les viene mejor. Hay colecciones, el papel, por ejemplo, tiene que estar más frío que las colecciones de geología, pero depende de las colecciones y no del país. Ok, listo. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué tipo de agentes biológicos atacan a las colecciones geológicas y paleontológicas y cómo evidenciamos este ataque en las piezas? Biológicos, lo que son las rocas y lo que son el fósil no tiene tantos biológicos. Es más los papeles, es el material de archivo, es todo lo que está relacionado con lo que son las piezas que van a ser más atacadas que en realidad lo que son las piezas en sí. Pero por supuesto, si no tenemos material de información, no nos sirve la pieza. Tener una geoda o tener cualquier tipo de mineral precioso, si no tenemos la información para contrastar de dónde viene, no nos sirve de nada. De acuerdo, muchísimas gracias. Una siguiente pregunta. ¿Sabes si cualquier material plástico en contacto con los fósiles produce ácido? No.
No todos, hay plásticos, el polipropeno, por ejemplo, no produce ácido. Hay algunos plásticos que no lo producen, pero por ejemplo el de burbujas, famoso del clic, 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 que utilizamos en todas partes para enviar paquetes, esos sí que producen ácidos y son muy malos. Entonces lo que hay que hacer siempre es separarlo. Tú le pones un papel de ácido, ácido free, libre de ácido, perdón, mi inglés, que pones un papel libre de ácido de barrera y entonces ya no hay ningún problema. Y siempre recordar que dices, esto va a ser temporal. El temporal, ¿qué puede ser? Un mes, un año, 2 años, 10 años, 20 años. Que recordemos que en un museo un temporal nunca existe y entonces es mejor siempre prevenir que curar. Ok, perfecto. Vamos a hacer unas últimas 2 preguntas. ¿Cada cuánto tiempo hacen en su museo el control de plagas? Continuo. Está continuo. Tenemos todo el material que entra de cualquier tipo de colección, va directamente a congeladores. En estos congeladores está durante 2 o 3 días abajo, creo que es abajo 50, creo que está, no lo sé, perdón. No sé a qué temperatura, debería saberlo, pero no lo sé. Sé que están en las colecciones en estos congeladores y luego se sacan otra vez, se llevan a sus depósitos y tenemos continuamente una persona que está recorriendo todo el museo, mirando todos los dispositivos que tenemos para indicadores de, de plagas. Ok, listo. Para los museos pequeños que no tenemos elementos para la conservación de los elementos protegidos, ¿cuál sería el procedimiento ideal? ¿Cuál sería el procedimiento ideal? Intentar poner buscar una serie de protocolos que sean simples, pero al mismo tiempo que sean efectivos, como por ejemplo, cómo manipular. La manipulación es muy importante, el no perder la información es muy importante, tenerla junta siempre con las piezas, tener un registro, la luz. Si hace mucho sol, como por ejemplo ahora que me ha salido el sol aquí en Escocia, que es muy raro, se pone una cortina y entonces ya no entra tanto calor. Ya sé que hace mucho calor en algunas zonas, intenta poner un aire acondicionado. Cosas simples así. Si ves que hay agujeros en el suelo, tapa los agujeros para que no entren. Si ves que una pieza es curva así, ponle algo de soporte en la parte baja. Cosas simples así. Pero bueno, supongo que en el patrimonio geológico, vosotros en el museo tenéis muchas cosas también y podéis ayudar a todos estos museos pequeños también. Seguro que vosotros estáis dándole muchas cosas. Y si alguien quiere información, bueno, mi correo electrónico también está ahí y siempre yo estoy dispuesta a contestar cualquier tipo de preguntas si puedo ayudar. Vale, muchísimas gracias. Pues lastimosamente no tenemos más tiempo para preguntas, pero tenemos una información muy valiosa que tú nos dejas y bueno, ya tenemos cómo poder proceder en todos estos museos que nos están acompañando. En el chat les dejamos el enlace al directorio de museos, colecciones geológicas y paleontológicas. En este directorio van a encontrar la información de identificación y de contacto de algunas entidades que custodian colecciones en diferentes zonas del territorio colombiano. No tenemos un espacio muy largo para receso, por lo tanto, pues vamos a dar un pequeño vistazo a este directorio y continuamos con nuestro panel.
Listo. Agradecemos que continúen con nosotros en la jornada de cierre del segundo encuentro de museos y colecciones geológicas y paleontológicas. Recuerden que si se encuentran interesados en hacer parte de la red temática de museos y colecciones geológicas, los invitamos a diligenciar el formulario de adhesión a la red en el enlace que compartiremos con ustedes a través del chat. Adicionalmente, los invitamos a diligenciar la encuesta que compartiremos, la cual tiene como objetivo identificar las condiciones de conservación que presentan las colecciones del país. En esta encuesta van a encontrar una información básica que nos permitirá conocer con mayor detalle la situación actual de las colecciones y planear futuras acciones con ustedes. De antemano, agradecemos mucho su colaboración. En este momento damos paso a nuestro tercer y último panel, el cual estará moderado por la conservadora Ana Paula Gómez. Ana Paula es profesional en conservación y restauración de bienes muebles, egresada de la Universidad Externado de Colombia, con maestría en Historia del Arte, con énfasis en conservación y valorización del museo y del territorio de la Universidad de Roma La Sapienza. Cursó el diplomado en Estudio y Conservación de Material Pétreo en la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como asesora en conservación del Programa de Fortalecimiento de Museos y hace parte de la Junta Directiva 2020-2023 de ICON Colombia. Les recordamos a todos formular sus preguntas a través del chat y al finalizar la sesión seleccionaremos algunas de estas para ser resueltas por parte de nuestros panelistas. Ana Paula, es un gusto contar con tu asistencia el día de hoy. Muchísimas gracias por acoger nuestra invitación. Es un gusto saludarte y pues te damos la bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias a todo el Servicio Geológico por pues esta invitación. Como pues ya bien lo decían, yo soy conservadora y asesoro en los temas de conservación y gestión de colecciones a los museos del país. La verdad, pues todo este tema es bastante nuevo. Digamos que a mí me parece que es todo un universo que hay que seguir explorando y tratar de implementar buenas prácticas en todos los museos que tienen estas colecciones tan importantes y valiosas en el país. Yo creo que lo que tocó nuestra anterior ponente es bastante importante en el sentido que ella hace un recorrido por los 10 agentes de deterioro, lo que permite claramente hacer un buen diagnóstico, por ejemplo, de una colección. Es a través de estos agentes entender cuáles deterioros se están manifestando en las piezas y también de esta forma, con ese diagnóstico, basarse en lo que puede estar, atenderlo y priorizar los deterioros que pueden estar peor y los mecanismos que se pueden detectar y detener a tiempo. Y yo creo que también lo que ella mencionaba al final sobre un plan de conservación preventiva es importante. De esta forma se pueden realizar tareas diarias a veces en un año sobre todos los cuidados que debe tener una colección, desde la medición, monitoreo y análisis de condiciones ambientales hasta la misma documentación e inventario, y permitir que no, lo que ella decía, que no haya una disociación de la información que ya se ha investigado de un objeto y de los mismos objetos, que no quede como si sea un mineral más, sino que esté tras toda una investigación. Y por eso es importante tener un inventario y un registro de la colección. Ayer creo que lo nombraron, de los sistemas que existen actualmente de catalogación. Y yo hago énfasis también en el programa de colecciones colombianas, este programa informático que el programa Fortalecimiento de Museos distribuye gratuitamente a los museos que quieran tener sus colecciones y gestionarlas desde esta herramienta. Haciendo esta introducción, ya quisiera pues presentarle a todos ustedes los panelistas con los que vamos a contar a continuación. Eliana Yepes Pérez, que ella es coordinadora de registro de la colección de Ciencias Naturales del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Hola, Eliana. Nelson Aníbal Miranda Ríos, él es investigador de la colección de Geología y Paleontología e investigador en Telecomunicaciones del Museo de Ciencias Naturales de La Salle. Vairo Benítez, que él nos acompaña del Museo de Andes de Socha, Boyacá. Y Adriana Vera, que ya varios ya la conocen, conservadora del Museo Geológico Nacional, y José Royo Gómez del Servicio Geológico Colombiano. Entonces les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias pues por dejarme moderarlos.
sobre todo ustedes que tienen a cargo la custodia y conservación de estas colecciones. Basado pues, en todo lo que hemos visto anteriormente, vamos a tener, les voy a hacer la siguiente pregunta sobre cómo entienden ustedes la conservación desde su propia entidad museal y quiénes son los encargados y qué acciones implementan en los museos para esta tarea. Entonces le doy la palabra a, bueno, empezamos por Eliana, que fue la primera que presenté. Bueno, muy buenos días. Primero agradecerles por hacer estos espacios, pues como para conocer cosas tan interesantes y para conocernos como red, porque supongo que muchos de los que aún no están en la red van a entrar. Y bueno, muchas gracias por invitarnos a este espacio. Entonces, pues esa respuesta sería, pues para nosotros la conservación sería como ese montón de acciones que se hacen diariamente que buscan la pues el mantenimiento y la preservación de las piezas en el tiempo. Eso es muy variado, ¿cierto? Entonces, eso va desde el aseo que se hace todos los días, eso va en las limpiezas periódicas que uno hace a las estanterías donde guarda las piezas. El marcaje es muy importante, también pues por lo que nos decías ahorita, Ana, y por lo que nos decía Vincent, y pues, lo que pasó ayer con la charla. Es muy importante que las piezas estén marcadas y que tengan su información, porque si no, pues vamos a tener piezas que tal vez no nos sirvan para mucho más allá de una docencia. Entonces, desde nuestra institución lo que hacemos es como tratar de tener buenas prácticas para que esa preservación se pueda tratar de controlar, ¿cierto? De controlar temperatura y humedad, que no consumimos alimentos en el espacio, las basuras se sacan todos los días para que no haya como contaminación de las piezas. También durante el año se hacen fumigaciones, entonces esas fumigaciones para bichitos rastreros. A veces hay fumigaciones que son mucho más fuertes, como para otros tipos de agentes biológicos que puedan haber en la colección. Bueno, yo creo que sería como ese tipo de acciones que uno realiza todos los días. Bueno, y parte de la pregunta es quiénes lo hacemos, ¿cierto? Entonces, bueno, esto está a cargo acá pues en la Universidad de Antioquia. La universidad le permite a estudiantes tener pues como un estímulo académico, son becarios. Entonces ellos tienen una beca en la matrícula, pero además se les da un reconocimiento económico por hacer labores en diferentes dependencias, entre esas el museo. Entonces, específicamente para las colecciones paleontológicas y geológicas que tenemos aquí en el museo, designamos a estudiantes, uno para las geológicas y otro para los fósiles, y ellos son los que nos apoyan. Entonces, son los que están haciendo el monitoreo constante. Bueno, eso es muy importante, el monitoreo constante de las piezas. Pues porque puede pasar todo tipo de cosas, como ya nos mencionaron en la charla anterior. Entonces, sería, sí. Bueno, está a cargo de ellos, pero entonces también estamos el curador, que es Fernando Valencia, y estoy yo, que soy la coordinadora pues del registro y como de las cosas que pasan aquí en la colección. Bueno, Eliana, tú nombras algo muy importante que creo que se debe indicar en este momento, y es eso que dices, que a veces se vuelven algo que uno hace diariamente o que son cosas que uno cree que debe como realizar por intuición o lógica, son las verdaderas tareas que hacen, como decía Vincent, que es como prevenir muchísimo antes, pues antes que intervenir piezas que a veces los recursos pueden ser mucho menores, que abarcan toda la colección y no enfocarse en uno solo. Y otra cosa también es que la conservación preventiva involucra a todo el personal y al público. Esto no solo es dedicado solo a un profesional o dos, sino la idea es que todos puedan
contribuir y lo que tú dices, hacer un monitoreo del estado de conservación de los objetos, de tal forma que uno pueda ver cómo van cambiando o si en realidad se mantienen, lo que quiere decir que las condiciones son estables. En este momento entonces le doy la palabra a Nelson sobre la misma pregunta. Muy buenos días a todos. Esta pregunta tiene varias cosas, porque nos hablan de cómo entendemos nosotros la conservación, y para ello habría que mostrar un poquitico también de la historia. Nosotros somos el Museo de Ciencias Naturales de La Salle. Estamos dentro de la institución, dentro del ITM, el Instituto Tecnológico Metropolitano, y la historia del museo empieza desde los años 1930, en donde la comunidad lasallista estaba empezando a colectar tanto minerales, rocas, pero también colectaban hacían taxidermia y colectaban especímenes. Alguien muy importante en esa época fue el hermano Daniel, Julián González, y geológicamente podemos como conocer algo de su historia por un libro que escribió que se llama Nociones de Geología y Prehistoria de Colombia, un libro del cual hacen mención en la plancha 147, que es Medellín Oriental, y él mostraba cómo Medellín pudo haber evolucionado, cómo el Valle de Aburrá se pudo haber formado, por ejemplo, por procesos de erosión del río Medellín. También él estuvo encargado de un observatorio astronómico, en realidad fue el que construyó el observatorio astronómico, y en ese sentido había una visión muy holística de las piezas, desde lo que era la biología, desde las ramas de la astronomía, desde la geología misma. Nosotros nos ubicamos en el barrio Boston, lo que era el antiguo Colegio San José, y desde más o menos el 2006 el ITM toma en comodato este museo, en donde hubo que hacer ciertas reformas, y obviamente nos tocó pensar en cómo conservar estas colecciones. Nosotros tenemos un poco más de 2.500 piezas, entre piezas de minerales, rocas y fósiles. Y además recibimos también por parte del Planetario de Medellín una colección que había sido colectada principalmente por Michael Hill. En ese orden de ideas, entonces, había que curar tanto especies biológicas como especies geológicas. Y lo mejor que pudimos hacer fue tener un entorno que estuviera libre de algunos agentes. Claro, todavía hay cosas que tenemos que ir mejorando constantemente, pero en el pasado se exponían mucho como en dioramas y se tenían colecciones donde se guardaba simplemente la información, un espacio para guardarla, pero hoy ya sabemos que debemos guardarla en ciertas condiciones para poder preservarla. Por ejemplo, tenemos un espacio donde solamente se permite la entrada de ciertos investigadores que deseen visitar la colección, llenando ciertos formatos, y también tenemos condiciones de temperatura y humedad reguladas que van a proteger todas las piezas que tenemos. Como dije, no se basan solamente en geología. Sí hay alguien encargado, que es una curadora, se llama Dani Urrego, pero este papel de poder mover las colecciones, de poder tener una cosmovisión de las colecciones, se hace desde todas las áreas. Nosotros tenemos varias personas trabajando
dentro del museo, tanto antropólogos, biólogos, filósofos, ingenieros en telecomunicaciones, yo que también soy geólogo, astrónomos. Entonces, desde todas las áreas se hace, artistas inclusive, desde todas las áreas se hace un entendimiento de esta colección. Inclusive es un museo que puede ser como muy extraño a los museos del mundo inclusive, porque nosotros estamos adscritos a una facultad de artes. Y entonces también desde la parte artística se tiene que hacer una visión de nuestras colecciones. Entonces, debido a todos esos entendimientos, a cómo entendemos la colección desde todos esos puntos de vista, tenemos que hacer un cuidado permanente y tenemos que, por ejemplo, exponer las colecciones también. Perfecto, Nelson, muchas gracias. Seguimos con la misma pregunta con Byron, que nos pueda responder. Sí, muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en este conversatorio. Es muy grato poder dar a conocer un poco sobre nuestro pequeño museo acá en el municipio de Socha. Y para esto, pues, es bueno tener un poquito de noción de... Se fue la onda, ¿cierto? ¿Me están escuchando? Ya, nuevamente. Bueno, a veces tenemos la visión de que son museos muy grandes y en realidad es un museo que comenzó mi papá desde cuando era niño, cuando empezó a hacer los primeros hallazgos precolombinos. Por ayuda de su maestro, se creó un pequeño museo escolar. Él solamente tuvo el estudio de un año, apenas aprendió a leer y escribir. Sin embargo, tuvo esa pasión por coleccionar elementos y en su propia casa creó el museo. En una parte del museo él tenía una relojería, que era su trabajo principal. Él es artista plástico, es uno de los pioneros del primitivismo en Colombia. Y en el otro espacio existía una tienda. Entonces, con esos elementos, con esas vitrinas, empezó a crear su museo. Entonces, con esa visión, miremos acá lo que se ha realizado hasta ahora y cuál es el trabajo que con mucha dificultad se ha venido realizando. Entonces, nosotros sabemos que son elementos supremamente importantísimos. Entonces, hemos tenido algunas acciones para poderlos conservar. Entonces, comenzamos desde el monitoreo de las áreas donde hemos encontrado esos hallazgos, porque desafortunadamente, pues allá está la zona industrial del municipio. Entonces, constantemente hay movimientos de tierra, se han causado estragos grandísimos. Entonces, estamos constantemente mirando para que no se siga destruyendo. Técnico y científico. En un comienzo nosotros comenzamos de una manera empírica, sin embargo creo que las cosas se han hecho de la mejor manera. Sin embargo buscamos el apoyo del Museo Geológico Nacional. El doctor Arena nos brindó su apoyo, la ingeniera geóloga María Eugenie Giró nos ha brindado un apoyo incondicional. Él ha sido una persona muy transparente y nos ha apoyado de diversas maneras para que nuestro patrimonio se conserve. Otra de las acciones es llevar una preparación del material de una manera técnica, llevando siempre un procedimiento fotográfico de qué es lo que se está haciendo y cuáles son los resultados finales de algunas ilustraciones científicas, algunas pinturas, inclusive hemos tenido relación con otros museos. Yo fui el creador del Carnotauro que está a la entrada del Museo Geológico de Sogamoso. Entonces, todo este material es importante porque
está basado en los fósiles que nosotros hemos hallado, ¿no? Otra de las acciones que nosotros hemos tenido en cuenta es llevar un inventario del material, así sea el fósil más pequeñito, llevamos un registro fotográfico y un inventario y poder definir, digamos, a qué parte anatómicamente pertenece. Entonces es como una pequeña investigación que llevamos desde nuestro conocimiento. La otra acción es realizar vitrinas. El espacio es muy pequeño dentro del museo. Entonces se hacen vitrinas de tal manera que sirvan para conservar el material, para guardarlo y de la misma manera que sirva para poderlo exhibir. Otra de las acciones, cuando realizamos talleres con estudiantes, que es una de las cosas más gratificantes que nosotros tenemos, entonces es realizar réplicas para poder realizar excavaciones didácticas. Tenemos, en este momento también estoy haciendo la recuperación del camino real de la Ruta Libertadora. Entonces llevamos a los estudiantes por el camino, les contamos la historia, hacemos talleres didácticos, los llevamos a hacer excavaciones a los lugares donde se encuentran los fósiles. Entonces son acciones supremamente interesantes que ayudan a conservar este material, porque digamos, educando también a la gente, estamos ayudando para que se preserve toda esta riqueza paleontológica. Muchas gracias, Byron. Y tú nombras algo muy, tiene mucho sentido, que es también, como decía antes, no solo es del personal del museo, sino también involucra la comunidad o el público, que en realidad son los custodios más cercanos al patrimonio. Veo que ustedes también hacen unas medidas, por ejemplo, que no solo se concentran en lo que uno puede llamar tras bambalinas, que es lo que está en reserva o el mantenimiento, sino también están teniendo en cuenta todos los, digamos, todas las buenas prácticas en la exhibición. Entonces, esto también cuenta, porque no solo la conservación quiere decir mantenimiento, monitoreo de condiciones ambientales, sino también tener en cuenta, por ejemplo, los soportes con los que se exhiben las obras, las vitrinas, como decías bien tú, la iluminación, que también son aspectos museográficos que uno también tiene que tener en cuenta. Con el análisis también de los, por ejemplo, del diagnóstico o de los 10 agentes de deterioro, uno puede también llegar a tomar medidas que son aptas para la museografía del museo, y que además siempre deben tener en cuenta el componente de conservación, porque muchas veces pues hay por querer hacer una cosa como muy más llamativa para el público, se recomienda, digamos, se cae en el error de llegar a hacerle un deterioro mayor a los objetos. Ya hablando de esto, entonces ya le doy paso a nuestra invitada Adriana para que nos cuente un poco de ella, del Museo Geológico Nacional José Rodríguez Gómez. Tienes el micrófono apagado, Adri. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, Adri. Sí, perdón, me tuve que conectar por el celular porque justo cuando iba a hablar me dice que mi micrófono estaba desactivado. Entonces, bueno, pues yo agradezco este espacio también. Quisiera compartir una pequeña diapositiva. Ya me han visto ustedes un poco más en estos días, entonces quisiera mostrarles un poco cómo, de una manera más técnica, digámoslo así, a diferencia de los demás panelistas, yo soy conservadora de profesión, entonces mi mirada sobre la conservación obviamente está mediada por ese conocimiento. Entonces, un poco, y también retomando tanto la presentación que hizo el primer día del encuentro de la coordinadora del museo, como lo que nos acaba de contar Vicen, pues quiero contarles un poco cómo entendemos el cuidado de las colecciones o la conservación en el Museo Geológico Nacional. Entonces, respecto a lo que
como a lo que tiene que ver con el término, que cómo lo entendemos, la definición, podríamos decir que lo entendemos de dos maneras diferentes. Una como más transversal que viene desde nuestras políticas y es que se define que la conservación es un componente, justamente, valga la redundancia, transversal de la gestión de colecciones. Es decir, es un componente que va a estar presente en procesos de documentación, en procesos de manipulación, cuando exhibimos las piezas, como tú nos lo estabas diciendo, Ana Paula, en temas de préstamo de piezas, en fin, en todas las actividades que involucren tener un contacto directo o incluso indirecto con las piezas. Pero, digamos, ya de manera más aplicada, lo entendemos como todas aquellas acciones que están encaminadas a mantener pues, la integridad física de las piezas que conforman nuestras colecciones, buscando siempre que estas piezas permanezcan en el tiempo. Y en esa medida hemos empezado como a dividir el trabajo en diferentes etapas o distintas partes que tienen que ver, retomando lo que nos decía Vincent, el tema de conservación preventiva, que son básicamente pues las acciones implementadas en el entorno, es decir, temas que tienen que ver con el seguimiento de las condiciones del inmueble, que es básico, o sea, yo no puedo tener una buena conservación de piezas si no tengo pues un espacio que me dé unas mínimas condiciones para mantenerlas, lo que tiene que ver con el almacenamiento, cómo las disponemos en el espacio, cómo se embalan, un poco cómo se empacan, que de esto también nos estaba hablando Vicen hace unos minutos, lo que tiene que ver con todo el monitoreo y seguimiento a las condiciones ambientales, cómo se comporta la humedad, la temperatura, cómo es la incidencia de la luz en los distintos espacios del museo, y lo que tiene que ver con la manipulación y marcación de las piezas, que también nos lo mencionaba, creo que era Eliana, y bueno, un poco Vicen también, como todas estas actividades alrededor de las piezas, pero que digamos no las modifican. Adicionalmente tenemos lo que tiene que ver con conservación interventiva, que ya a diferencia de la anterior, sí son acciones directas sobre las piezas, que en muchas ocasiones pueden modificar pues, sus características, ¿no? Y es lo que tiene que ver, por ejemplo, con la preparación de material paleontológico, cuando hacemos unión de partes de una pieza o procesos de consolidación, eliminación, por ejemplo, de sedimentos o incluso tomar una muestra para realizar análisis destructivos. Y finalmente, un tema que aunque tiene todo que ver y pues va de la mano con la conservación preventiva, lo traigo aquí aparte porque es fundamental también con la conservación y no siempre está tan visto en su relación con la conservación ni tan visibilizado, y es qué acciones hacemos para planear, prevenir y mitigar, ¿no? Entonces, planeación de lo que necesitamos, Vicen bien lo decía, que hay que ser como consecuente con los recursos que tenemos, los recursos tanto humanos como económicos, entonces, pues procesos de planeación, que es lo que en estos últimos años hemos intentado desde el museo fortalecer y tener pues claramente como en cada año o unos planes definidos de manera bastante clara y pues en la medida de lo posible que tengan recursos obviamente para ser ejecutados, pero también llevamos a cabo como parte de las acciones de conservación todo lo que tiene que ver con mitigación frente a emergencias. Ahí lo pueden ver en esta fotografía. Esto fue una inundación que tuvimos en el museo hace unos meses, cuando hubo esta granizada. Pues la infraestructura se afectó, somos un museo que tiene 81 años, la infraestructura tiene también bastantes años y puede haber este tipo de problemas. Por más, Vicen también lo decía, por más que uno planee y prevenga, las cosas van a suceder y pueden suceder. Y bueno, efectivamente, pues intentamos también, no hemos llegado a ese punto, vamos hacia allá, es lo que queremos lograr. Temas ya de planes para gestión de riesgo y planes de salvamento de las colecciones y demás. Y rápidamente para cerrar, en este último minuto que me queda, ¿quiénes realizan las actividades? Que me parece muy importante traerlo acá. Nosotros tenemos, bueno, si bien yo soy contratista del Museo Geológico Nacional, si bien dentro de mis obligaciones está hacer los temas de conservación, no soy yo únicamente quien los hace, eso lo estabas tú también mencionando hace un momento. Tenemos un grupo que nos encargamos de lo que es gestión de colecciones, que somos estas personas que vemos acá en cabeza de nuestra coordinadora, pero también, y es muy importante,
tener en cuenta estas otras personas que nos ayudan, y es todo el personal de servicios administrativos, quienes están pendientes de la infraestructura, y las personas de la empresa de aseo y de vigilancia, que nos ayudan a tener este mantenimiento tanto del inmueble como de los espacios, los temas de limpieza, los temas de desinfección y todo este tipo de acciones en general. Y eso era para esta primera pregunta. Muchas gracias. Super, Adri, muy claro, y tocas un tema que también es súper importante, que es todo lo de gestión del riesgo, que es un tema que la verdad muchos museos están empezando hasta ahora a conocer, pero es muy importante, y conservación preventiva es casi como una herramienta de toda la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque pues lo que bien decías tú, hay que, o sea, permite también después de la detección de estos riesgos, llegar a tener estrategias de planificación y de acción. Es importante también mencionar que los museos, ya porque reciben, o sea, son entidades de atención a público, a veces masivo, necesitan tener un plan de emergencias, que esto pues es como de ley, pero también tienen que atender a las colecciones. Claro, la vida del ser humano es lo más importante, pero también hay que tener colecciones. Creo que tú en el chat también preguntabas cómo se prioriza qué debo atender en una emergencia o no. Entonces, todo esto también está ligado con la valoración de las colecciones, y la valoración de las colecciones también se hace, así como en conservación preventiva, es algo que se hace con el personal y la comunidad. No solo que la persona más importante de la institución, el director, diga, para mí este es el objeto más importante y este es el que ponerle cuidado, sino también hay que escuchar a la comunidad y al público para entender cuál objeto para ellos es más significativo. De esta forma ya se pueden tener estrategias mucho más certeras y que tampoco impliquen mucho dinero, sino que se sepa qué es lo que primero se va a atender. Voy a pasar a la siguiente pregunta y la voy a mezclar un poco porque creo que tiene que ver un poco. Entonces, ¿cuáles son los retos, los mayores retos que ustedes han presentado frente al cuidado de la colección y cómo se han enfrentado? Pero esto también se combina un poco por toda esta situación de la pandemia, que también ha hecho que muchos, digamos, de encargados y responsables de una colección tengan que abandonar como el espacio físico, pero también tengan que seguir preservando la colección. Entonces, en el diario, ¿cuáles son los retos a los cuales ustedes se enfrentan y aunado a esta situación de emergencia sanitaria? Entonces, si quieren, podemos empezar con Eliana, de nuevo. Bueno, yo quisiera hacer, pues, como para contextualizar un poco también, quería aprovechar esta pregunta y contarles que el Museo Universitario tiene, pues, 4 colecciones, entre esas la colección de Ciencias Naturales, que no solo tiene colecciones paleontológicas y geológicas, sino que así como la colección en la que está Nelson, nosotros también tenemos colecciones biológicas y esas son nuestro mayor acervo, ¿cierto? Entonces, digamos que esa sería como la primera, o sea, se me fue la palabra de la pregunta, como la dificultad más grande, la dificultad más grande para nosotros es que en realidad no tenemos un geólogo o no tenemos a alguien que sepa de paleontología, y la universidad en sí no forma en geología. Entonces, los que estamos en la colección, casi todos somos biólogos o estudiantes de biología, y bueno, algunos tienen otras carreras, pues de estos estudiantes que les conté que nos apoyan. Entonces, digamos que nuestro principal reto es aprender un montón, porque no estamos formados pues como en estas áreas. Bueno, lo otro es que pues como hemos ido enfrentando esa parte de aprender, es que hemos contactado profes de la Facultad de Ingeniería
pues aquí no hay geología, ni ingeniería geológica, ni de minas, pero los profes de ingeniería ambiental, algunos tienen esa formación y nos han ayudado mucho con la identificación de las piezas, que no teníamos ni idea muchas veces que eran, ¿cierto? Y han sido un apoyo muy grande ellos y estudiantes también de estas carreras de ingeniería ambiental. Otro reto es ese, por ejemplo, de encontrar piezas que no tienen ninguna información de origen, de colector, y que uno no sabe si son valiosas o no, porque uno las ve como una, voy a decirlo así, una piedrita, pues sé que no lo debería decir, pero entonces uno es como, ve, esto será que es valioso, lo debería de conservar o deberíamos salir de esto. Entonces, digamos que una de las cosas muy válidas que pasó con esto que se está haciendo con el servicio geológico es que Diana, cuando nos visitó, nos decía que podíamos tener la oportunidad de que nos asesoraran en esos temas. Entonces, digamos que esa sería una forma también de suplir estas necesidades que tenemos. Otro reto, pues, es como que como tenemos la colección en el mismo espacio, todas las colecciones, nuestras colecciones principalmente son zoológicas, pues, de animales, y bajo las mismas condiciones están todas, pues, geológicas, paleontológicas y zoológicas. Entonces, eso a veces puede ocasionar ciertos riesgos para una o para otras colecciones. Entonces, pues lo que tratamos es como de mantenerlos en archivadores, pues, diferentes, dependiendo, pues, como de las características de la colección. Y lo que les contaba ahorita, pues, que claro, que cuando uno escucha a los compañeros dice, sí, pues nosotros también hacemos un poquito de eso, pero uno como que se le olvida, ¿cierto? Entonces, bueno, tratamos, pues, como de mantener las condiciones. El tema de la temperatura y la humedad, pues, por estos días ha sido un poco complejo. Nosotros, pues, como en la universidad tenemos, pues, sistema de aire acondicionado, pero tiene ciertas variaciones que sabemos que no es bueno. Nos instalaron unos equipos hace poco y, bueno, están en pruebas porque tuvieron unas pequeñas fallas. Entonces, digamos que eso es otro reto bastante grande, estar muy pendientes de esas condiciones ambientales que afectan bastante las colecciones. Tal vez algunas en particular, como nos contaba ahorita, algunas piezas en particular, como nos contaba ahorita Vicen, porque, por ejemplo, nosotros hemos tenido problemas con piritas, y bueno, y me alegra saber que hemos hecho, pues, algo como bueno, que ha sido aislarlas en estas bolsas. Entonces, eso es bueno. Y bueno, y otro reto es que no tenemos como un espacio aislado de oficinas y área de reserva, ¿cierto? Nosotros también contamos con un área de exhibición, pero digamos que de geología y paleontología no tenemos mucho en exhibición. Sí tenemos algunas piezas, están casi todas bajo vitrinas, ¿cierto? Pero en el área de reserva las oficinas están ahí. Y cuando hay clases, porque algunos profes de biología o de ingeniería, incluso artistas, vienen a consultar las colecciones, digamos que todo está en el mismo espacio y pues tenemos, o sea, somos muy conscientes de que todo el tiempo puede estar entrando contaminación. Entonces ese es un reto también grande que tenemos. ¿Cómo tratamos de mejorar? Les pedimos que usen guantes para manipular las piezas, les pedimos que se pongan batas para que, pues, evitemos un poco la contaminación. Bueno, tratamos siempre de limpiar todas las mesas con alcohol, pues, como para desinfectar. Lo que les contaba, pues, como tratar de mantener el espacio lo más limpio posible. Y bueno, y pasando ya a eso de mezclarlo con lo del COVID, pues con esta situación actual, al principio fue muy difícil porque pues cerraron la universidad y fue todo, pues hubo que hacer un montón de cosas para que me pudieran dejar entrar.
Cierto. Listo. Qué pena interrumpirte, Liana. Me informan que estamos un poco corridos de tiempo, entonces les voy a pedir el favor a los siguientes ponentes que se limiten a los 5 minutos, una respuesta muy rápida de estos retos y si quieren un poquito con el COVID, pero por favor muy breve, ¿vale? Entonces, con esta instrucción le doy por favor la palabra a Nelson. Bueno, esa pregunta también se une mucho con la pregunta pasada, y es que nosotros podemos tener unas técnicas muy interesantes al momento de preservar la colección. Por ejemplo, tener unas temperaturas adecuadas que van, por ejemplo, en el caso del museo, entre 19 y 20 grados y un control de humedad que está aproximadamente al 50% de humedad relativa. Entonces, son condiciones muy buenas, pero también se debe pensar en condiciones propicias de cada mineral, de cada una de las rocas, viendo desde la mirada de cada roca, las que se forman más en profundidad, pues requerirán un cuidado más especial porque van a degradar más rápido que las que se forman más superficialmente. Todo ello, pues sí requiere de conocimientos técnicos. Yo llegué al museo a trabajar apenas como en la segunda parte del semestre pasado y vi que íbamos por muy buen camino y lo vi también como un reto el poder curar esta colección. Uno de los retos principales que tenemos es que la colección no es muy visitada. El Museo de Ciencias Naturales lo conocen más por la colección biológica que por la colección de minerales y geológica. Y se ha hecho, por ejemplo, una clase el semestre pasado a estudiantes del ITM, que fueron a mirar la colección y aprender un poco de geología, pero en la parte de docencia no se ha hecho más en cuanto a la comunidad ITM. Lo otro es que sí hubo una exposición cuando se inauguró el Observatorio Astronómico en el año 2015, una exposición que llamamos Del cielo a la tierra, en donde poníamos ciertos minerales, donde poníamos ciertas rocas y hacíamos una exposición de geología física mostrándole a las personas cómo se forman las rocas, cómo son las dinámicas de formación y comparábamos eso con cómo se forman los asteroides. Entonces hacíamos desde la óptica de un astrónomo, desde la óptica de la astronomía, estábamos mostrando que la geología era algo muy importante. Y digo esto porque en estos momentos trabajo para el Observatorio Astronómico del ITM y mi mirada tiene mucho que ver con la mirada astronómica. Inclusive, en este reto del COVID, en este tiempo que nos retó a todos, quisimos darle movimiento a la colección, pero al mismo tiempo poder integrar otros públicos. Por ejemplo, estamos dando un programa que se hace todos los martes todos los martes finales de cada mes, que se llama Recorridos Geológicos por el Sistema Solar. Y mostramos algo de nuestra colección, mostramos conceptos. Quedaste en silencio, Nelson. Quedaste en silencio. Sí, mañana nos vemos por ahí. Nelson. 8:30. Sí, bueno. Le estaba comentando de Recorridos Geológicos por el Sistema Solar. Es un programa básico en donde queremos integrar otros públicos, el público general, para que empiece a ver la astronomía como una ciencia que puede integrar todas las otras ciencias. Y mostramos de nuestra colección algunas rocas, pero también estamos con esos conceptos de cómo se formaron, de qué minerales hay, qué le puede pasar a esas rocas.
y nos ha ido muy bien porque hemos recibido buen público y utilizando pues recursos como transmisiones, como las transmisiones en línea, hemos como llamado la atención. Ya lo que hace falta es que las personas puedan, cuando se normalice todo, puedan venir y consultar nuestras colecciones. Sería como nuestro principal reto. Listo, Nelson, te agradezco, vamos a cortar ahí y un poquito hago la invitación a Byron, bueno, Adriana, también para que ahondemos un poquito más sobre los retos, pero frente al tema principal de nuestra ponencia, que es conservación de nuestro panel. Entonces, qué pena interrumpirte ahí, Nelson, pero le doy la palabra entonces a Byron. Bien, bueno, como les venía diciendo, no solamente es conservar la pieza acá dentro del museo, sino conservar las áreas donde posiblemente seguimos encontrando algunas piezas paleontológicas. Ese ha sido uno de los grandes retos porque pues allá queda la zona industrial y el movimiento de tierra es constante. Hace algún tiempo se dañó pues el yacimiento más grande que había, era en realidad una montaña de fósiles donde hubiéramos podido encontrar esa grandísima. Esto yo lo hice saber al antiguo Ingeominas, al ICANN, se hicieron los respectivos visitas, pero desafortunadamente pues el daño ya estaba hecho. Es algo que todavía pues no me he podido recuperar porque la pérdida fue muy grande. Otro de los grandes retos que se tienen, como les comentaba, esta es una casa de familia. Entonces acá funciona, tiene que funcionar como museo y a la vez tiene que funcionar como sala, como alcobas, como comedor, como cocina. Entonces se tiene que adaptar las dos cosas a la vez. Bueno, en cuanto a herramientas, también no contamos con herramientas especializadas pues para hacer la labor de preparación. Muchas veces al tratar de sacar digamos, fósiles dentro de rocas, las herramientas son muy precarias y entonces, pues, no es una falencia que nosotros tenemos. Bueno, otro de los grandes retos también es que no hemos podido tener la asesoría científica. Hemos tenido, sí, algunas ayudas, alguna parte técnica, pero yo he tratado de muchas maneras buscar que, por ejemplo, que se investigue lo de la parte fósil del mastodonte hallado acá en Socha. Desafortunadamente no sé si no hay personas preparadas acá en el país, pero nadie le toma ningún interés. Bueno, la parte de reptiles, el periodo paleógeno ya hay un poco más de interés. Desafortunadamente ahora por el COVID no se ha podido adelantar tareas que se tenían previstas, pues estuvo acá el paleontólogo Edwin Cadena y un estudiante Andrés, pero entonces se frenó este proceso. Pero bueno, también fue una fortaleza con el COVID en la parte de formación a la comunidad. ¿Por qué razón? Teníamos algunas actividades previstas con un proyecto que estamos desarrollando con el Ministerio de Cultura. Entonces, como no se pudieron hacer visitas al museo, entonces hicimos algunas visitas virtuales que han tenido muchísima acogida y han sido vistas en diferentes partes del mundo. Y en cuanto a los talleres, entonces, pues los padres de familia, cuando se hacen talleres, pues ellos mandan a unos estudiantes y no se sabe en realidad qué es lo que están aprendiendo. En esta ocasión fueron algunos talleres virtuales donde enseñamos a hacer, por ejemplo, unos huevos de dinosaurio grandes. Entonces toda la familia tuvo que involucrarse, el papá, la mamá, los hermanos, y fue una revolución porque nos tocaba entregarle los materiales didácticos a los niños y muchas veces, porque no es muy fácil hacer esos huevos, entonces se reventaban, se dañaban. Entonces hubo una gran acogida en esa actividad y muchísima gente que no sabía en realidad lo que estábamos haciendo, empezaron a entender nuestra labor de paleontología acá dentro del municipio. Entonces, digamos, fue una fortaleza más que algo que no se pudiera hacer. Bueno, eso sería. Muchas gracias, Byron. Yo creo que
los dos han nombrado algo muy importante de resaltar y es, bueno, Byron habló sobre los yacimientos, la importancia en este tipo de objetos, es muy importante el contexto, que es algo que a veces no se tiene en cuenta y sí es importante realizar como una investigación, documentación y a veces una misma conservación un poco de estas características del yacimiento. Y también ustedes hablan mucho de la comunidad, de cómo, digamos, a través de estas estrategias que decían, también pueden llegar a sensibilizar a la comunidad para que ellos mismos ayuden a conservar. En Bolivia, por ejemplo, hay falta en algunas regiones lejos de las ciudades principales, falta de profesionales y ayudantes en conservación. Entonces, lo que se han hecho, se han implementado es talleres para que la misma comunidad haga parte y sean voluntarios en la conservación de estos objetos. Y no tienen que ser conocimientos muy especializados, sino algunas prácticas muy sencillas, muy básicas, pero que ayudan muchísimo a controlar y a monitorear y a garantizar la conservación de las colecciones. Entonces, ya por último, le cedo la palabra a Adriana sobre esta misma pregunta. Muchas gracias. ¿Ahí me están escuchando ya? Creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues respecto a los retos, tenemos bastantes, les voy a hablar como de 3 en particular. El primero sería, específicamente con la conservación, pues el tamaño de la colección. Tenemos esta increíble colección, parte de la que ven aquí detrás mío, que se conforma por más o menos 50.000 piezas, piezas que además son de diversidad de materiales que las constituyen. Un poco Vincent lo decía, nosotros tenemos colecciones geológicas, paleontológicas, mineralógicas y petrográficas, pero también tenemos documentos, tenemos fotografías históricas, tenemos objetos, o sea, tenemos una colección diversa bastante grande y en sí eso ya es un reto porque pues quienes estamos a cargo de estas actividades somos pocos. Justamente pues eso, un poco la capacidad en recursos humanos y en infraestructura también, porque como les contaba también, este es un museo de 81 años, la infraestructura pues también tiene unos cuantos años encima, entonces pues tenemos algunas restricciones en cuanto a espacios, movilización, los laboratorios y bueno, en fin. Y ya un tema un poco más profundo es lo que tiene que ver como con estas necesidades que un poco todos los demás panelistas también la expresan, y es esta necesidad de generación de conocimientos aplicados a este tipo de colecciones, porque es que somos profesionales de diversas disciplinas que nos encontramos, que es a la vez un reto, pero una oportunidad justamente, que nos encontramos y tenemos que empezar a construir ese conocimiento frente al tema específico de la conservación de este tipo de colecciones. Yo, por ejemplo, vengo del mundo de los museos, pero de los museos de bienes culturales producto de la actividad humana, ¿no? Y aquí estamos hablando, pues, de museos de historia o ciencias naturales, que es diferente. Digamos que frente a los retos, ¿cómo se han afrontado? Justamente creo que tengo la fortuna y tenemos la fortuna quienes trabajamos en esta institución de justamente que ha habido un apoyo institucional para el crecimiento del equipo del museo, un equipo interdisciplinar que también Marcela nos lo decía el primer día del encuentro en su presentación, donde tenemos geólogos, tenemos paleontólogos, tenemos conservadores, tenemos personas expertas en registro y manejo de colecciones, tenemos bibliotecólogos, es decir, tenemos distintas disciplinas que aportan justamente a este nuevo conocimiento. Retos también, y frente a lo que nos planteabas del tema del COVID, pues bueno, el cierre del museo, que como lo decía Eliana también, o sea, eso ya en temas de conservación implica unas problemáticas enormes, haber estado cerrados 5 meses, recién pudimos volver, por eso también aprovechamos para quienes pudimos volver, porque solo pudimos algunos, para estar aquí presentándoles este fondo del museo, porque es una alegría haber podido volver. Pero eso implica que hubo meses sin mantenimiento, que hay pues un poco de deterioro, hay suciedad, en fin. Y
lo pudimos resolver, creo que trabajando de manera coordinada y justamente dándole la importancia de ese trabajo interdisciplinar. Nosotros desde el museo venimos trabajando con ustedes en el programa de fortalecimiento muy de la mano, pero también trabajamos con Ministerio de Cultura a partir de la mesa interinstitucional de conservación preventiva, que a raíz de todo el tema del COVID hicimos como un trabajo conjunto para definir protocolos, requerimientos de cómo es volver. Esto es supremamente importante, o sea, los protocolos de bioseguridad que ahora nos piden para retornar a nuestros museos tienen todo que ver con el cuidado de las colecciones. Y en ese momento es donde tenemos nosotros como profesionales a cargo de estas colecciones que entrar a complementar este tipo de información con las personas que manejan específicamente el tema de bioseguridad. Y bueno, también venimos trabajando con universidades, con otras colecciones de este tipo, un poco como intentando generar estos nuevos conocimientos para poder suplir estas carencias de ciertas cosas que aún hace falta construir, pero que justamente creo que el llamado sería construir de manera colectiva a partir de estas experiencias de todos. Y eso sería, gracias. Muy bien, Adri, muchas gracias. Y gracias pues a la participación e intervención de cada uno de nuestros panelistas. Ya por último voy a hacer dos preguntas que realizó el público en chat y hay una que va dirigida para Adriana, de Luis Camil Buitrago. Y dice, varios museos o colecciones están cerca de lugares donde son recurrentes protestas con gases lacrimógenos. ¿Saben si estas sustancias volátiles presentan un riesgo de deterioro particular y si hay alguna medida en particular al respecto? Bueno, pues frente al como el deterioro que podrían llegar a causar, tendríamos que conocer la composición. Yo personalmente no conozco la composición de estos gases, pero creería yo que por temas de concentración, o sea, si no son en una muy alta concentración y como si no se presentan una y otra vez, no debería haber ningún tipo de afectación frente a las colecciones, pero sí es cierto que podemos mitigarlos. En algunos momentos, pues vamos a estar, por ejemplo, nosotros que estamos cerca de la Universidad Nacional, nunca nos ha pasado nada, jamás hemos tenido una problemática, pero eventualmente uno puede saber que si se anuncia que van a haber marchas o algún tipo de protesta, manifestación, puedes tomar medidas básicas como, por ejemplo, poner, qué sé yo, papel o cartón en las entradas de aire, como intentar filtrar o evitar que ingresen como estas partículas. Y más allá de eso sería pues hacer un monitoreo justamente después de que pasen estos hechos, ver si hubo alguna afectación, hacer una limpieza superficial tanto de las piezas como de los espacios en general y básicamente eso pues creo que podría ser. Sí, ahí para complementar un poco lo que dice Adri, a nosotros nos pasó, por ejemplo, el año pasado en Popayán, no es una colección de tipo paleontológico, pero sí tenía pues otros soportes también muy vulnerables a cualquier tipo de este tipo de exposición a químicos, pero básicamente lo que nosotros hicimos fue cerrar las salas y cerrar el museo y obviamente atender sobre todo al personal, o sea, que el personal pues se evacúe porque es más importante en ese momento la vida y lo que dice Adri, no sé cómo que se evidencia algún cambio químico. Y la última, entonces le voy a dar, para hacer la última, le voy a dar, no, voy a hacerla, yo creo que invito a todos y también complemento si es necesario al final. La realiza uno de los asesores también del programa, que también fue moderador de uno de nuestros, de uno de los paneles, y es Carlos Díaz Granados, y dice, ¿qué recomendaciones básicas pueden dar a museos del sector geológico paleontológico que no cuentan con personal de conservación y restauración? Entonces, el que quiera contestar rápidamente. Pues si quieren yo arranco.
Creo que lo básico sería centrarnos, como nos presentó Vicen, en la conservación preventiva. O sea, cuando no tengo un personal especializado en conservación, es básico la limpieza del espacio, la limpieza del mobiliario, bien sea de almacenamiento o de exhibición. Es básico chequear que nuestro inmueble no tenga filtraciones, que, por ejemplo, si las piezas están al lado de una ventana, pues no les dé la luz directa. Si les da la luz directa, poner, por ejemplo, una persiana, una cortina. O sea, no tienen que ser tampoco siempre cosas supremamente especializadas. Son como estar pendiente, ¿no? Como conocer nuestras colecciones y estar pendiente de que nada los vaya a afectar y pues en la medida de lo posible, con los recursos técnicos, económicos y que tengamos, pues intentar solucionarlo. Creo que eso sería como la recomendación general. Y pues cualquier cosa también, no valga la oportunidad de hacer la cuña, pues pueden contactarnos si necesitan algún tipo ya de apoyo un poco más profundo. Pueden contactar al Servicio Geológico Colombiano. De acuerdo, Adriana. Bueno, y no queda más sino agradecerles en serio por la valiosa información de Liana, de Nelson, de Byron y de Adriana. Sobre todo lo que es el componente de conservación en los museos, que tal vez es un tema un poco que falta explorar mucho, pero con ayuda, digamos, de estos encuentros se pueden llegar a conocer estudios de casos, se pueden llegar a tener recomendaciones y simplemente algo que parece ser, como decía Adriana, demasiado especializado, se reduce acciones bastante un poco lógicas y que con ayuda, digamos, de manuales gratuitos que pueden encontrar en internet, si quieren, del programa Fortalecimiento de Museos, de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, son guías muy básicas que les ayudan a tener, digamos, algunos conocimientos sobre cómo actuar o también implementar con equipos de monitoreo y control ambiental que les pueden ayudar y facilitar mucho. Le dejo entonces la palabra, gracias a todos, agradezco a todos y le dejo la palabra a Natalia del Servicio Geológico. Muchísimas gracias, Ana Paula. ¿Me están escuchando ahí? Sí, señora. Bueno, agradecemos muchísimo a todos los participantes de estas 4 jornadas del segundo encuentro de museos y colecciones geológicas y paleontológicas, denominado Desde la Gestión de Colecciones. Sin duda han sido 4 días muy enriquecedores para todos. A continuación daremos el cierre oficial del evento y pues le doy la palabra al doctor Mario Cuellar, quien pues, va a hacer el cierre en las palabras. Agradecemos a todos su participación y doctor Mario, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias, Natalia. El Servicio Geológico Colombiano se encuentra muy agradecido y complacido por la gran acogida que tuvo durante estos días el segundo encuentro de museos y colecciones geológicas y paleontológicas, en donde contamos con 170 inscritos que nos acompañaron en todas las regiones del país y desde países como España, Ecuador, Perú, Honduras y Brasil. Agradecemos a los ponentes, a los moderadores y a los panelistas. Doctor Mario, ¿Sí? ¿Me escuchan? muy cortado? Sí, ahora sí. Gracias. Perdón un momentico. Bueno, ¿qué me escucharon, Natalia? ¿O repito todo? Escuchamos el inicio de los agradecimientos. Sí, ahí te estamos escuchando. Bueno, muy bien. Entonces, agradecemos a los ponentes, a los moderadores y a los panelistas, y espero que estos espacios puedan replicarse en el futuro, y en especial reconocer a todos que tenemos algo que aprender y algo que compartir con los demás. Nuestras experiencias desde distintas entidades nos pueden ayudar a fortalecernos al compartir experiencias positivas, tanto negativas, aprender de los aciertos y desaciertos, y en especial saber que somos un grupo de entidades y personas que compartimos el mismo interés. Los invito a participar en todos estos espacios y ser miembros activos de la red temática de museos y colecciones geológicas y paleontológicas de Colombia, lo cual es un escenario propicio para que nos conozcamos y compartamos saberes. Gracias a los organizadores, un fuerte abrazo y hasta luego.
Muchísimas gracias, doctor Mario. Entonces damos por finalizado este segundo encuentro. Muchísimas gracias a todos por su participación y nos estaremos viendo en la próxima ocasión. Un saludo a todos. Muchas gracias.